buenos días. Las leyes, desde la Constitución a la regulación más particular, no resuelven los problemas, pero son imprescindibles para su solución. Las constituciones no son iguales las democráticas que las autoritarias. Las leyes de presupuesto no son iguales las que apuestan por la mayoría social que por la minoría. Las leyes del REF no son iguales las antiguas que las modernas. Y hoy estamos asistiendo a un acto relevante, al penúltimo, para actualizar una de las normas que reconocen nuestras singularidades, nuestras diferencias, nuestras particularidades. Y lo hacemos después de más de 3 años y medio de trabajo. Este Parlamento, a instancia del Gobierno anterior, tuvo aquí varios meses de discusión hasta sacar una resolución que centró los elementos claves que demandaba la sociedad canaria sobre esta ley del REF actualizada hoy en día en abril del año 15. Después de eso, el Gobierno de España discutió con el Gobierno de Canarias durante meses y remitió a este Parlamento un texto del que ya nos pronunciamos el 9 y 10 de mayo del pasado año. Este Parlamento ya entendió, en virtud de la disposición transitoria de la Constitución y del artículo 46.3 del Estatuto, sobre la ley del REF en tramitación. Pero ocurrió, afortunadamente, que las circunstancias de las mayorías parlamentarias en las Cortes Generales posibilitaron cambios a mejor de la ley que ya este Parlamento se pronunció a favor. Y es que lo que ha ocurrido en estos meses es avances significativos que van a contribuir, no van a decidir, van a contribuir a mejorar los derechos, los intereses, el futuro de Canarias. Y la razón más importante de la mejora de mayo del pasado año hasta ahora se ha producido en las Cortes Generales, en el debate ya parlamentario. Cuando la ley ya es de las Cortes Generales, hemos tenido la oportunidad de discutir con el Gobierno anterior e introducir mejoras indiscutibles, yo diría que determinantes para el medio plazo. Incorporar en la ley del REF la desvinculación de los recursos fiscales del REF de la financiación autonómica, elemento esencial que corrige el error histórico del acuerdo del 2009, catastrófico acuerdo que nos restó 5.000 millones para los servicios públicos fundamentales en esa lamentable etapa. La ley de presupuestos del 17 recoge esta consideración, pero tiene la temporalidad que tiene. Ahora lo recoge la ley del REF y lo recoge también el Estatuto de Autonomía. Hemos aprovechado la condición de minoría parlamentaria del Partido Popular para introducir en las normas decisivas, duraderas, determinantes, elementos claves, como por ejemplo que los recursos fiscales del REF lo son de esta comunidad en virtud de su historia, singularidades geográficas, etcétera. Y que los recursos de la financiación autonómica están al margen. Lo colocamos en la ley de presupuestos, lo colocamos en esta ley y lo colocamos en la ley orgánica del Estatuto de Autonomía, blindando razonablemente los derechos de Canarias de que los recursos del REF están al margen, son compensaciones, son acervo propio y no deben mezclarse. Y eso significa que cuando tengamos que discutir la financiación autonómica, donde vamos a ir a una situación de debilidad extrema, vamos a tener una ley de presupuestos que tiene la duración que tiene, que nos protege, vamos a tener una ley del REF que nos protege y que van a votar los grandes partidos, y vamos a tener un Estatuto de Autonomía que blinda este tema. Este es un hecho muy relevante. Las leyes no son buenas o malas por su denominación, sino por sus contenidos y por las potencialidades que despliega. Esta ley es social, aunque no lo diga, porque, por ejemplo, reconoce un hecho incontrovertible que nos costó convencer al Gobierno de España, y es que aquí, desgraciadamente, la desigualdad es una seña de identidad de la sociedad canaria y tenemos más pobreza y exclusión que el resto de las comunidades, y hemos colocado que mientras estemos en esta posición, el Gobierno de España, las leyes de presupuestos tienen que atender la lucha contra la pobreza y la exclusión. No estaba, nunca se consideró, ni este Parlamento lo dijo en el 15, tampoco lo dijimos en la resolución o en el informe de mayo del año pasado, pero aprovechando las circunstancias parlamentarias hemos introducido este tema, y ahora la pobreza es un compromiso no solo de la sociedad canaria, sino también de las Cortes Generales.
Si hay algo que identifica la circularidad de nuestro territorio es la lejanía, la insularidad y la limitación de las materias primas. Y había que introducir las nuevas consideraciones que el Tratado Fundacional de la Unión concede a Canarias, que es la condición de región ultraperiférica. ¿Qué es esto? Lejanía, insularidad, problemas de materias primas y la necesidad de tener las mismas oportunidades que el continente. Y se introducen aquí y... Si hay algo que lo define es el transporte. Si algo define un territorio alejado e insular es que los costes del transporte rompen todas las previsiones en el proceso de producción y lo que hemos hecho es centrarnos. Y tengo que decirle que mi partido, que tiene alguna experiencia en esto de la política, se centró mucho en el tema del transporte. Y por eso las bonificaciones al transporte de personas entre las islas y el resto del Estado están ahora al 75%. Y tendrán que demostrar que no está funcionando con los datos en la mano los que dicen eso. Porque yo tengo en mi familia hijos en edad de estudio y han comprado 5 billetes los últimos 2 meses. Ninguno pasó de 65 euros la ida y vuelta. No de hoy para mañana. Ninguno. Pero hemos pedido al Ministerio, mi partido le ha pedido al Ministerio todos los datos del coste de los billetes. Vamos a evaluar la evolución de los precios, pero en la enmienda que presentamos dijimos, además del 75%, vigile usted los precios. Comisión Nacional de los Mercados, en vez de hacer informes irresponsables desconociendo la realidad de Canarias, investigue, intervenga y sancione. Pero además dice la ley de presupuestos, y es una reiteración, que está la obligación de servicio público. Lo está en la ley del REF del 94, lo está aquí en esta ley que hoy informamos favorablemente, artículo 6.3, obligación de servicio público, y le digo al señor presidente que la obligación de servicio público, además de establecer límites máximos, establece plazas, frecuencias y precios. Eso está en la ley, siempre fue así. Las comunicaciones interinsulares son obligaciones de servicio público y no solamente está el límite de precios, sino las plazas, las frecuencias e incluso la reserva de plazas para determinados colectivos. De manera que hemos introducido una revolución en el transporte, pero también el de mercancía. Para la agricultura, para la ganadería, es muy difícil competir nuestra agricultura, la ganadería y la industria con los costes del transporte. Los hemos minimizado al máximo. También en las energías, eliminamos el impuesto al sol para este territorio, apostamos por el autoconsumo. El sector agrario nunca tuvo tanta respuesta como ahora, 100% del POSEI adicional que no teníamos, 65% más para los seguros agrarios. Por primera vez el REF reconoce una política de ayuda a la producción de agua para el sector primario, 6 y 8 millones. Todo esto en la factoría de la 5ª planta de este edificio. Al fondo, Fermín Delgado. Todo eso se produjo aquí y lo colocamos en las leyes que ahora condicionarán nuestro futuro. Pero también hemos mejorado, como ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, asuntos importantes en materia de SER, de promoción de empleo, 30%, etcétera, etcétera. En definitiva, señorías, estamos ante una norma que contribuirá a avanzar en esta tierra. Hay gente que legítimamente, y yo creo que les va a acompañar a lo largo de la historia esta decisión, yo creo que no ha visto esta ley con profundidad o no se la han leído con tranquilidad, porque decir que esta ley no apuesta por el sector primario es sencillamente no leer lo que dice el texto. Pero cada uno asume sus responsabilidades y en esto de la política las decisiones luego te acompañan. Es como la mochila del presidente, ¿no? Lo que vas metiendo en la mochila te va a acompañar toda la vida. Y algunos lo acompañan toda la vida que no están de acuerdo en el 75%, ni en el 100%, ni en la separación de los recursos fiscales del REF de la financiación autonómica, o de las muchas políticas para el sector primario, o de la apuesta por las renovables que hace esta norma. También digo que la solución a todos los males no está en la ley del REF, ni en el Estatuto ni en la Constitución. Los problemas que nos da este gobierno no se sustituyen con leyes, se sustituyen sustituyendo el gobierno, que es distinto. Pretender pedir a la ley del REF la solución a todas las preocupaciones e inquietudes que uno tiene es sencillamente pretencioso. De manera, señoría, que yo creo que es un buen día. Además, yo creo que lo hemos hecho siempre, razonablemente, en la sociedad canaria, en las cosas de defensa del acervo, de lo propio, de lo nuestro, de lo que nos debe ayudar a avanzar. Hemos estado muy unidos a pesar de nuestra diversidad ideológica y esta norma y este informe favorable es el último escalón, el último peldaño para la aprobación de una ley que tiene que servirnos para seguir avanzando, para luchar contra la pobreza y la exclusión, para mejorar la conectividad, para hacernos más pueblo, para contribuir a la igualdad de oportunidades. Todo eso es perfectamente posible, pero no solo
con la ley del REF, no solo con el Tomás, señor Rodríguez. Hay que gestionarla. De manera que yo creo que estamos ante una oportunidad importante. Insisto, quien crea que detrás de esta ley, una vez se publique en el boletín, se acabó el paro, la pobreza, el calentamiento global, pues se equivoca. Esto no lo pretende la ley. La ley lo que pretende es generar igualdad de oportunidades para nuestra gente, mejorar la cohesión social, territorial, ayudar a los sectores productivos a ser más competitivos porque nuestras dificultades son extraordinarias por la lejanía y por la insularidad, por el fraccionamiento, porque tenemos un problema de materias primas, de limitaciones estructurales. Y todas estas normas que estamos peleando están colocando a Canarias en mejores condiciones de competir. Pero bueno, luego hay que tener buenos gobiernos, pero eso no depende de las leyes, depende del pueblo. Y entonces yo entiendo que en ese terreno tenemos asignaturas pendientes, pero no toca. Así, señorías, que yo creo que es un buen día, tenemos un buen texto que debe contribuir al progreso, a la unidad y a la oportunidad de que esta tierra mejore en todos sus... Muchas gracias, señor Rodríguez.